Hermanos, en el día de hoy vamos a hacer una pausa, como dije, de nuestros estudios de la Confesión de Londres de 1689. Y tanto mi persona como el pastor Plinio estaremos hablando sobre los dos oficios ordenados por Dios que deben estar presentes dentro de una iglesia local, dentro de una iglesia verdadera y una iglesia completa. En esta media hora o 40 minutos que me toca estar delante de ustedes, yo voy a tener el privilegio de hablar sobre la importancia y sobre la honorabilidad del ministerio pastoral. Y el pastor Plinio, en su sermón después de la clase, estará hablando sobre la importancia y la honorabilidad del ministerio diaconal. Como dije, estamos de gozo hoy, estamos muy contentos con lo que Dios ha hecho. Estamos muy contentos que Dios haya permitido que esta iglesia no solamente sea una iglesia verdadera, sino una iglesia completa con sus dos oficios. Amén. Sin más preámbulo, entonces, comencemos con nuestra clase de esta mañana. Quiero dar crédito especial. Esta clase está basada en una clase que dio mi pastor en la Academia Timoteo y a su vez una clase también apoyada por varios autores, por diversos autores. Hermanos, lo primero que quisiera decirles es que la idea aquí no es abarcar todos los temas concernientes al ministerio pastoral. Son muchas cosas que podemos abarcar allí. Pero la idea es traer a sus mentes, como dije, lo importante y la honorabilidad, el lugar honorable que le da Dios al ministerio pastoral. Entonces vamos a ver eso en el día de hoy, en esta mañana. La pregunta es entonces, ¿qué hace el ministerio pastoral tan importante? ¿Qué hace este oficio tan honorable, tan sagrado delante de Dios? Bueno, eso lo responderemos no con mi opinión, no con la opinión de los hombres, no con la opinión de otros, sino lo responderemos con la santa palabra de Dios. Es allí donde nosotros debemos guiarnos en todo lo concerniente a nuestra vida de iglesia y nuestra vida diaria. Así que, en primer lugar, entonces, lo haremos observando la importancia que tiene el ministerio pastoral en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a un pasaje allí. Todavía no vamos a ir. Antes quiero decirte que desde tiempos antiguos, todas las tribus y todas las etnias siempre han tenido un líder. Siempre han tenido un guía, que valga la redundancia, que los guía a su Dios, que los guía en sus caminos de religión. Por eso es importante que nosotros sepamos, hermanos, que Dios desde el principio estableció siempre llamar a un hombre, capacitar a un hombre para guiar a su pueblo a él mismo, para guiar a su pueblo a Dios. Siempre ha sido así, siempre, en todo momento, desde la antigüedad, desde los primeros inicios. Por ejemplo, hermanos, eso lo vemos incluso en nuestros hogares, en las familias, cómo Dios, ¿verdad?, ha dado al hombre para que guíe a su hogar, para que guíe a su esposa, para que guíe a sus hijos. ¿A quién? A Dios. Para que los santifique, para que los guíe por medio de la palabra, para que nos instruya. Es el hombre quien tiene esa responsabilidad. Pero vemos también cómo Dios en el Antiguo Testamento eligió a los patriarcas, ¿verdad? Tenemos allí a Abraham, tenemos allí a sus hijos Isaac, Jacob, cómo ellos a través de esta familia Dios bendijo a su pueblo. Luego tenemos también cómo se le dio de manera más formal ese llamado para ser guía a su pueblo a Moisés. Cómo Moisés, ¿verdad?, por muchos años fue capacitado por Dios. Cómo lo instruyó en el desierto para que él pudiera ser ese guía para guiar a su pueblo hacia él. Luego también tenemos a Josué, cómo también Josué fue llamado para guiar a su pueblo. Y así podemos ver sucesivamente a lo largo del Antiguo Testamento. Es algo que nosotros siempre vemos a Dios, concediendo a un hombre, a un líder, para guiar a su pueblo, para que lo guíe hacia él.
Pero para ver más de esto, un poco más de cerca, hermanos, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Malaquías. Y vamos a leer allí el capítulo 2, Malaquías capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9 y nos vamos a enfocar brevemente, hermanos, en el versículo 7. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 2, versículos 1 al 9, enfocándonos brevemente en el versículo 7. Dice la santa palabra de Dios: ahora pues, oh sacerdotes, vemos a quién se dirige Dios. Para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Versículo 3, he aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ahora miren el versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Amén, hermanos. Es impresionante cómo Dios le da palabras fuertes ¿a quién? A sus sacerdotes, a estos líderes. Si pueden notar, son palabras de dura reprensión hacia ellos. Como dice el texto, ellos habían abandonado los caminos de Dios, se habían apartado de sus caminos, habían hecho tropezar a muchos. Ellos no pudieron contemplar o no siguieron el pacto que Dios había hecho anteriormente. Entonces hay duras palabras contra estos sacerdotes. Pero vemos que en el versículo 7, mis hermanos, y es por eso que Dios les advierte, les dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Si ustedes pueden notar en estas palabras, mis hermanos, ¿por qué Dios entonces escoge a un líder para guiar a su pueblo? Está claro allí. Él dice: porque los labios del sacerdote han de guardar, ¿qué cosa? La sabiduría. Entonces vemos allí una primera responsabilidad del sacerdote, del líder, de aquel que guía a su pueblo hacia Dios. Guardar la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Dice: y de su boca, o sea, de la boca del líder, de la boca del sacerdote, el pueblo buscará la ley. Los guiará a la verdad. ¿Y cómo lo hará, hermanos? Atesorando la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios. Esa es la segunda responsabilidad de este llamado del sacerdote, del líder. Hermanos, solamente a través de la palabra de Dios es que nosotros conocemos a Dios. Amén. Solamente es a través de la palabra de Dios que un líder puede guiar a una persona a conocer a Dios. No hay ninguna otra manera. Pero ¿qué más dice el texto allí? Él dice: porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
vemos que lo que hace este sacerdote es un mensajero. Y vemos también a quién le pertenece ese mensajero, a Dios, a Jehová de los ejércitos. Entonces vemos una tercera responsabilidad aquí. Es mensajero de Dios. Es la labor del líder. El punto es, hermanos, que siempre vemos entonces a Dios en este patrón de dar a un hombre, dar un líder para guiar a su pueblo, para que guarde la ley, para que transmita la ley, para que transmita el pacto, para que guíe a su pueblo hacia él, para que conozcan a Dios a través de este líder. Pero nosotros también podemos no solamente ver a los sacerdotes, cómo Dios los da para guiar a su pueblo, sino también vemos a los profetas. Ahí en el Antiguo Testamento también lo tenemos. No solamente tenemos a los patriarcas, a los sacerdotes, sino que también tenemos a los profetas que son dados por Dios para guiar a su pueblo. Pregunto, ¿qué hacían los profetas en el Antiguo Testamento? Lo hemos dicho en otras oportunidades. Anunciaban, ¿verdad? ¿Hablaban de parte de quién? Hablaban de parte de Dios. ¿Y qué más hacían los profetas? Dirigían al pueblo a buscar a Dios. Amén, hermanos. Hoy en día hay una idea totalmente distorsionada acerca de los profetas. Totalmente. En nuestros tiempos, cuando se habla de la palabra profeta, inmediatamente muchas personas piensan en alguien que está sentado en una mesa con una bola de cristal adivinando el futuro. Esa es la idea que tienen muchas personas y muchas iglesias de los profetas o de ese término profeta. Invitan a alguien para que les diga algo sobre el futuro, como si esa era la labor fundamental del profeta de Dios en el Antiguo Testamento, pero sabemos que no es así, mis hermanos. Y ciertamente los profetas podían revelar algo de parte de Dios acerca del futuro escatológicamente, hermanos. Pero escuchen esto, cada una de esas revelaciones que Dios le da a los profetas en el Antiguo Testamento, cada una de esas revelaciones tenían que ver, hermanos, con el plan de salvación de Dios. Tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo, siempre apuntando a Cristo, siempre apuntando a la redención, a la promesa que Dios le había hecho desde Génesis, revelando ese pacto, revelando esa promesa. Siempre ha sido así. No era sencillamente un hombre sentado allí adivinando el futuro, no, todo estaba señalado con una flecha apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, cómo estos hombres hablaban de parte de Dios. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían ellos? Así dice el Señor. Así dice Jehová. No eran sus palabras. No eran invento de ellos. No, ellos hablaban de parte de Dios. Y es por eso que ellos dirigían al pueblo a buscar a Dios. Repito, a diferencia de los falsos profetas que hoy les llaman profetas, ¿qué es lo que hacen hoy, hermanos? No dirigen al pueblo hacia Dios. Al contrario, lo que hacen es enaltecer al hombre, engrandecer el orgullo del hombre, el ego del hombre, apañar el pecado. Pero estos hombres del Antiguo Testamento, estos profetas ordenados por Dios para guiar a su pueblo, no lo hacían de esa manera. ¿Saben qué caracterizaba a los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos? ¿Saben qué caracterizaba? Que ellos llamaban al pueblo a devolverse al pacto. Que no olvidaran el pacto que Dios había hecho con ellos. Que fueran ellos su pueblo y Dios fuera su Dios. Ellos llamaban constantemente al arrepentimiento de sus pecados. Ellos llamaban constantemente a que se volvieran de sus ídolos a Dios. Y es por eso, hermanos, que vemos constantemente en las Escrituras que no querían a los profetas. No querían a los hombres que Dios les había dado para guiarlos. Por eso vemos constantemente un rechazo a estos hombres. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia cómo el pueblo rechazó a sus profetas, a sus mensajeros? ¿Cuántas veces? Muchas veces.
De hecho, en una oportunidad, Dios le dijo a Samuel, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, dice Dios. Al desechar al hombre de Dios, no estaban desechando precisamente al hombre, sino a Dios mismo. A diferencia, repito, a los falsos profetas el día de hoy, que todo el mundo lo que hace es aplaudirlos. Cómo lo veneran, cómo lo exaltan. Pero vemos que todo lo contrario en el Antiguo Testamento. A los profetas constantemente lo rechazaron, estuvieron a punto de la muerte, hermanos. Solo tenemos que abrir nuestras Biblias y darnos cuenta cómo el pueblo ha rechazado constantemente a los profetas, a sus líderes. Pero no solamente vemos cómo Dios le da un alto valor o una importancia, una honorabilidad a los profetas o a los sacerdotes o a su líder para guiar a su pueblo en el Antiguo Testamento. También lo podemos ver en el Nuevo Testamento, hermanos. Observemos también la importancia que Dios le da al ministerio pastoral en el Nuevo Testamento. Vayamos un momento a Efesios capítulo 4, versículo 11. Pablo escribiéndole a esta iglesia, Efesios 4, versículos 11 en adelante. Aquí hablando Pablo en el contexto de la iglesia y dice, y él mismo, hablando de Cristo, hablando de Dios, Efesios 4, versículo 11 dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. Entonces podemos notar allí claramente, hermanos, que Dios no solamente nos dio patriarcas, no solamente nos dio los sacerdotes, no solamente nos dio los profetas, sino que ahora nos da apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y para qué, hermanos? ¿Para qué? Para guiar al pueblo y pudieran acercarse al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Tenía el mismo propósito, ¿verdad que sí? ¿Qué dice el versículo 12? Allí está. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está, mis hermanos. Nosotros nos edificamos, ¿verdad?, por medio de la palabra para llegar entonces al conocimiento de Cristo. Amén. Ahora sabemos entonces que los apóstoles, por supuesto, ellos pusieron el fundamento junto con los profetas y todo eso cesó. Pero hermanos, nosotros no creemos entonces que los apóstoles están vigentes. Pero ¿qué dice Dios allí? Que Él ahora ha dejado pastores y maestros con el mismo fin desde la antigüedad. Guiar a su pueblo a conocer a Dios, acercarse a Dios. Entonces, mis hermanos, podemos decir que Dios le ha dado mucha dignidad al ministerio pastoral, a este oficio. Y me atrevo a decir que es muy digno ser ministro del Señor. Es muy digno ser ministro del Señor. Por supuesto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo pastor, nuestro extraordinario pastor. Él dio su vida por sus ovejas, dice la Biblia. Él es nuestro pastor en un sentido muy real. Él es nuestro único pastor. Lo podemos leer en el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ven allí el absolutismo que dice este Salmo, nada nos faltará. Nada es nada, mis hermanos. Dice el Salmo que nos lleva a pastos delicados, que nos hace descansar, nos lleva a aguas de reposo, nos conforta nuestra alma, nos guía por senda de justicia. No hay mayor pastor que nuestro Dios mismo, que nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Pero, hermanos, el arquitecto y constructor de su iglesia, que es Dios mismo, que es el Señor Jesucristo, ha dispuesto dejar representantes aquí visibles que velen y cuiden por su pueblo. Que velen y cuiden por el alma de su pueblo. Pregunto, hermanos, ¿habrá algo más importante que tu propia alma?
¿Habrá algo más importante que tu propia alma? No lo hay, hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? Esa alma, Dios está interesado en esa alma. Dios la quiere cuidar. Él quiere preservarla para Él. Dice el autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, a la iglesia, a sus líderes, a los ancianos, dicen, velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, es decir, van a dar cuentas a Dios. Nosotros vamos a dar cuentas a Dios de sus almas. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice que ese cuidado es apacentando a la grey. Y la idea de este texto, hermanos, es que el pastor o el ministro está alimentando a la grey. Alimentando a la grey. Un pastor escocés, William Steele, lo dice de la siguiente manera. Dijo que la tarea del pastor cristiano es la de engordar a las ovejas mediante la palabra para el sacrificio. Así es, hermanos. Engordar a las ovejas por medio de la palabra para el sacrificio, para que vivan vidas en sacrificio para Dios. Por lo tanto, hermanos, no hay mejor ni más grande manera para velar y cuidar de la grey que llevar a los pastos delicados que son la palabra de Dios. Es allí donde nosotros nos somos transformados cada domingo, cada día de nuestras vidas. Es allí donde nosotros forjamos el carácter de Cristo. Es allí donde nosotros podemos encontrar la manera de vivir para su gloria. Es allí donde nuestra vida cambia. La palabra de Dios. Algo totalmente maravilloso. Entonces podemos ver, hermanos, de manera de resumen, por qué el ministerio pastoral es algo tan sagrado. Es algo tan importante, tan honorable. ¿Por qué es importante hablar de estos temas en la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios desde la antigüedad ha deseado, ha determinado dar un hombre para guiar a su pueblo hacia Él, para que los acerque a su Dios, para que los devuelva al pacto, para que se arrepientan de sus pecados. Y como después vemos en el Nuevo Testamento, después de la cruz, deja a pastores y deja a maestros para el mismo propósito, para guiar a su iglesia hacia Él, para que velen y cuiden de su alma. Lamentablemente, y es triste decirlo, lamentablemente, hermanos, en nuestros tiempos, especialmente en Latinoamérica, el ministerio pastoral se ve como algo sin importancia. Se ve como algo muy común, como un simple hobby, como un pasatiempo. Se ha menospreciado demasiado el ministerio pastoral. Demasiado. Hermanos, tanto por los de afuera, por los incrédulos, por los que no pertenecen a la iglesia del Señor, por los que están dentro también de la iglesia del Señor, por aquellos miembros que se dicen ser cristianos y seguir a Cristo Jesús, han menospreciado constantemente el ministerio pastoral. No le han dado el valor y la dignidad que Dios le ha dado desde siempre. Por eso hay un llamado, hermanos, desde aquí. Nosotros debemos devolver la dignidad al ministerio pastoral. Debemos hacerlo, hermanos. Debemos hacerlo. Ahora mismo se está hablando mucho de volver a la predicación expositiva. Y ciertamente es así, hermanos. Nosotros debemos volver a la predicación expositiva. Tenemos que predicar expositivamente los textos. Estamos de acuerdo con eso. De hecho, desde este púlpito se predica expositivamente, donde el texto es el que nos señala lo que dice la palabra de Dios. Donde el texto es el que domina nuestra predicación. De hecho, aquí también en esta iglesia hay una academia donde se enseña a predicar expositivamente. Creemos fielmente en la predicación expositiva. Claro que sí, ¿verdad que sí, pastor? Pero hermanos, nos estamos olvidando con frecuencia levantar de nuevo el ministerio pastoral.
de hablar del ministerio pastoral, de lo importante, de lo honorable que es el ministerio pastoral. Hermanos, no es un invento de los hombres. Es algo que Dios ha determinado desde el principio. Tener pastores, tener maestros para guiar a su pueblo. Mi querida iglesia, mi amada iglesia, si Dios le ha dado un alto valor, un lugar importante al ministerio pastoral, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Hermanos, cuando no le damos la importancia que Dios le da al ministerio pastoral, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos rechazando a Dios mismo y a algo que Dios lo tiene como muy alto valor. ¡Wow, hermanos! Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel es esta. El que anhela obispado, ¿qué dice Timoteo? Pablo, buena obra desea. Y eso refleja allí, mis hermanos, lo importante que veía Pablo en el ministerio pastoral. Lo importante que veía Pablo a un pastor y a un anciano. Wow, hermanos. Para dejar un poco más claro la importancia del ministerio pastoral, nosotros vemos cómo la Biblia los llama. Es impresionante cómo la Biblia llama a los ministros de Dios. Uno de los nombres que se le da es hombres de Dios. Hombres de Dios. Así llama a Dios a sus ministros, hermanos. Repito, no es un invento de nosotros. Es algo que Dios lo ha plasmado en su palabra. Es un título sumamente grande y profundo. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17? ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa palabra ahí, hombre de Dios, se está refiriendo al ministro, que en ese caso es Timoteo. Y Pablo le está diciendo que la palabra de Dios es la única que tiene el poder para llevar a la madurez cristiana que Timoteo necesitaba. A este líder que se le llamaba hombre de Dios. ¡Wow! Hay otros títulos, por supuesto, también que se le asigna a los pastores, a los maestros. Cuando leen el libro de Apocalipsis, no lo había visto de esta manera, dice, específicamente cuando lees los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, ese mensaje que le da Cristo a las iglesias, a las 7 iglesias. Hermanos, hay un término allí que usa Cristo, que él dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Sardis, de Pérgamo, de Esmirna. Ese término en el griego es mensajero. Mensajero. Y muchos teólogos, muchos eruditos de la Biblia creen que se refiere a los pastores, a los ministros. Wow. Dios llama ángel a sus ministros, a sus pastores. El punto es, hermanos, que un mensajero de Dios tiene una responsabilidad grande de traer un mensaje puro a este mundo perdido. Eso es lo que hacemos. De traer un mensaje que salva a un mundo que está perdido, a un mundo que está alejado de Dios. De traer un mensaje que transforma por medio del evangelio, por medio de la gracia de Dios al que está perdido. Ese es el mensaje que todo hombre de Dios proclama y que ha sido llamado al ministerio pastoral. Si un hombre que se hace llamar ministro de Dios, que se hace llamar pastor, y este hombre no lleva o no trae o no predica el único mensaje del evangelio, es un falso profeta. Es un falso maestro. Es más, hermanos, la Biblia de hecho los condena. Les dice maldito. Pablo le dice a los Gálatas, si viene alguien, incluso un ángel, a traer a otro mensaje que no es el mensaje que yo he predicado, el mensaje del evangelio, que nos dice que es Cristo Jesús por su sangre derramada que nos limpia de todo pecado,
si no viene con ese mensaje de salvación, ese hombre sea maldito. Ese cualquiera que sea maldito. Por eso el mensaje que nosotros predicamos es el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje de la cruz, que por medio de él nos acercamos y somos redimidos por la sangre de nuestro Salvador Jesús. Esa es la importancia que Dios le da a sus ministros. Tan importante es, hermanos, que hay otro título allí que Dios les da a sus maestros, y ese el de pastor. Tan importante es este nombre que Dios mismo se lo atribuye a él. Dios mismo. Lo leímos en el Salmo 23. ¿Habías visto eso en el Salmo 23? ¿Cómo Dios dice, Jehová es mi pastor? Jehová es mi pastor. En otro punto de la Biblia, Pedro le dice que Jesús es el príncipe de los pastores. Cuando Él venga, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos una corona incorruptible de gloria dada por Cristo. El mismo Jesús, hermanos, nuestro bendito Salvador, se atribuye ese nombre para Él. Dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. ¡Wow, hermanos! ¿Ven lo importante? ¿Ven lo sagrado que Dios le ha dado al ministerio pastoral? ¿Ven la conexión? ¿Ven la importancia? ¿Ven la honorabilidad? Hermanos, por eso cuando los pastores predican, ¿qué están haciendo ellos? Están hablando de parte de Dios. Están pastoreando, están velando, están cuidando de nuestra alma. De hecho, una de las características del buen pastor, dice el Salmo 23, es que los lleva a sus ovejas a pastos delicados, los alimenta, como ya dije. ¿Y cuál es el alimento que recibimos de Dios? Su palabra. ¿Qué hacemos los pastores cada domingo, hermanos? Predicar su palabra, alimentar a las ovejas. Quiere decir entonces que cada vez que nosotros predicamos, o un pastor predica el Evangelio, cuando predica fielmente la palabra de Dios, él está pastoreando tu alma. Él está pastoreando sus ovejas, a la cual tiene el cuidado y a la cual va a dar cuenta delante de Dios. Él está velando por ella. Por eso decía alguien, hermanos, que un pastor siempre huele a ovejas. ¿Verdad que sí, pastor? Siempre huele a ovejas. Hermanos, y esto significa una cosa para nosotros. Debemos estar cerca de nuestras ovejas. Cerca de nuestras ovejas. Pero escuchen esto, hermanos. Algo importante también para ustedes. Ya que hago un llamado. Si esto es así, entonces todos nosotros, porque yo me incluyo también, nosotros debemos dejar ser pastoreados, mis queridos hermanos. Debemos dejar ser guiados. ¿Por quién? Por nuestros pastores. Déjate pastorear, mi querido hermano. Déjate guiar, mi querida hermana. Como dije, ciertamente Dios es nuestro pastor, como vimos, pero Él ha dejado a hombres que está capacitando día tras día para guiar a su grey. Es un oficio muy honorable, es un oficio muy digno. Pero hermanos, así como el ministerio pastoral tiene un alto valor delante de Dios y delante de su iglesia, también tiene una responsabilidad, ¿cierto? También tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad debe hacerse no como él piensa, no como él cree, sino como Dios piensa. Para terminar, brevemente vamos a ver algunas de esas responsabilidades y cómo el ministro debe realizarlas. Leamos 1 de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 3. Hermanos, y esto nos servirá a nosotros también para tener cuidado en nuestra iglesia e incluso estar velando y cuidando a su propio pastor. Dice allí 1 de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 3. Él dice,
Luego los ancianos, aquí no está hablando a personas de edad, está hablando a ministros, a los pastores, se dirige a ellos. Él dice que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice el versículo 2, apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué dice? Cuidando de ella. Pero ¿qué más dice? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, en líneas generales, en primer lugar nos dice, aunque el pastorado es un ministerio sagrado y lleno de mucha autoridad y de dignidad, eso no es una ocasión para abusar de dicha autoridad. No es una ocasión para abusar de dicha autoridad. Decía el puritano William Crone, hablando del ministerio pastoral, él decía lo siguiente: no consiste en hacer leyes, sino en proclamar aquellas leyes que han sido dadas por la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Como tampoco levantar doctrinas por medio del poder de su intelecto, sino declarar aquellas doctrinas que la Biblia ya propone, que están plasmadas en la Biblia. Hermanos, eso es lo que nosotros hacemos cada domingo. Nosotros no venimos aquí a inventar absolutamente nada. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Recuerdan lo que leímos en Malaquías? Solo somos mensajeros del Señor. No es nuestro mensaje, no somos quienes elaboramos el mensaje. No, hermanos. Somos quienes traemos el mensaje de parte de Dios. A veces en nuestro orgullo queremos tratar de ser originales, pero no lo somos. El mensaje es de Dios, le pertenece a Dios, y lo que hacemos, repito, es entregar el mensaje de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos abusar de nuestra autoridad inventando doctrinas, inventando reglas allí. Eso es un pecado gravísimo delante de Dios. Eso es lo que hicieron los fariseos. Eso es lo que hacen muchos falsos maestros en iglesias. Establecen reglas, doctrinas fuera de la palabra de Dios y toman eso, hermanos, esa autoridad para establecer dichas reglas a sus miembros y para que se sometan a ella y la obedezcan. Pero, hermanos míos, como dice la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Y aquí hago de nuevo un llamado, hermanos. Si lo que nuestro pastor nos está pidiendo hacer no encaja con la palabra de Dios, escuchen esto, usted no está obligada a obedecerle. Todo tiene que encajar de acuerdo a la palabra de Dios, a los fundamentos apostólicos. Nunca permita que un pastor le esté diciendo reglas y doctrinas que estén fuera de la palabra de Dios. Eso es un abuso de autoridad. ¿Escucharon? Todo aquello que el ministro hable desde el púlpito a su congregación tiene que estar alineado con lo que Dios ha dicho en su palabra. Tiene que encajar con lo que dice la Biblia. Ciertamente la palabra dice: someteos a vuestros pastores, sujetaos a ellos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice ella. En segundo lugar, hermanos, como ministros de Cristo, no se nos está permitiendo enseñorearnos de la iglesia, ni ejercer dominio sobre los hermanos en el cumplimiento del sagrado oficio. Y esto está muy conectado con lo que venimos hablando. Hay pastores que usan dicha autoridad para imponer pensamientos y cosas en la mente de la grey. Y usan esa autoridad para determinar entonces cómo sus miembros deben pensar y actuar. Y hasta allá no llega nuestra autoridad. La labor del pastor, la autoridad del pastor, hermanos, es eclesiástica. Su autoridad es eclesiástica. Ciertamente nosotros como pastores
podemos influir en el pensamiento y en el actuar de nuestros miembros, ciertamente. Pero repito, eso tiene que estar alineado con lo que dice la palabra de Dios. Eso tiene que estar alineado con la cosmovisión bíblica, ¿verdad, Ciso? Así es, hermanos, alineado con la palabra de Dios. ¿Qué pasa con los pastores o falsos maestros en iglesias donde no se hace esto? ¿Qué sucede, hermanos? Lo ponen en un alto pedestal, lo entronizan allí. Cuidado, él no se equivoca nunca. Todo lo que dice es amén. Hasta le llegan a poner adjetivos tontos, papito. Nos veímos, hermanos, pero es cierto. Y eso es lo que hace la falsa doctrina, mis hermanos. Nos desvían de la verdad. Nos convierten en personas muy tontas, que hacen cosas muy tontas y que persiguen cosas muy tontas. Y que dicen cosas muy tontas. Pero ¿saben qué también, hermanos? Eso también es parte responsable de los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque no escudriñan su palabra o la palabra de Dios. No leen sus Biblias. Hay una doble responsabilidad allí. Por supuesto del pastor, porque no enseña a sus miembros a estudiar la palabra de Dios, y ellos porque no leen la palabra de Dios. Y suceden estas cosas. En tercer lugar, hermanos, para ir terminando ya, el oficio pastoral no le da tampoco una investidura de dignidad más allá de lo que otros poseen. ¿Sí me expliqué? El hecho que seas pastor no te otorga una dignidad como si estuvieras en otro nivel. Todos somos iguales delante de Dios. Dios nos da dones y nos capacita según la medida del Espíritu. Unos más que otros, pero todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Lo que sucede es que cuando entronizan, cuando se creen superior a sus miembros, suelen decir: no juzguen al ungido de Jehová. Él no se equivoca. Él no peca, él no comete errores. Eso no es lo que dice la Biblia, hermanos. Son hombres pecadores que necesitan de Cristo constantemente, que necesitan crecer constantemente. Dice Santiago: no se hagan maestros muchos de vosotros, porque habrá mayor condenación. Es decir, hermanos, también los pastores rendirán cuentas delante de Dios. También. Por sus pecados, por sus vidas, y más aún por la grey que Dios le ha dado. A veces pensamos que nuestro principal problema es el dinero, o otras cosas, y lo son, hermanos. Pero el abuso de poder es muy frecuente. Y eso lo podemos ver en cualquier esfera, en el hogar, en el trabajo, en el gobierno y hasta la misma iglesia. Mis amados hermanos, con esto termino. Creo que en el tiempo que tenemos hemos podido mirar bíblicamente lo importante y lo honorable que tiene Dios el ministerio pastoral, que le da a sus ministros. Por lo tanto, mi oración es que Dios nos ayude, ¿verdad? Que en su gracia nosotros podamos depender en humildad de Él. Oremos para que Dios entonces siga formando líderes, que Dios siga formando a pastores, que Dios siga formando hombres de carácter que anhelen profundamente el ministerio pastoral, que anhelen el pastorado, que deseen ser instrumentos en las manos del amo, dueño y señor de su iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que guíen a su pueblo. Pero, hermanos, también oremos para que como iglesia tengamos en alto valor el ministerio pastoral, para volver la dignidad al ministerio pastoral, para que no seamos de esas iglesias que poco le importa al hombre que Dios le ha dado a su pueblo para que los guíe hacia Él. Que Dios nos ayude, hermanos. Veamos esto como un alto valor.